repasando y a partir del capítulo 14 hemos visto de una manera resumida los acontecimientos que van a ocurrir con respecto al reinado de esta falsa Trinidad, con respecto al anticristo, con respecto al falso profeta, con respecto a Satanás. Y a partir del capítulo 14 empezamos a ver cómo Dios, en su plan infinito y en su plan que es sobre todo y tiene mucha sabiduría, empieza a obrar para dar a conocer a las personas que están adorando a una falsa Trinidad, que el anticristo, que el falso profeta, que Satanás no tienen ni siquiera un poco del poder que Dios tiene. Dios, hasta estos capítulos que hemos estado analizando, Dios lo ha permitido. Está dentro de los planes de Dios todos los acontecimientos que hemos estado estudiando. Pero a poco las cosas se van preparando, la tierra se va purificando para poder recibir a Jesucristo en su segunda venida. Y es lo que vamos a ver a partir de estos capítulos. A partir del capítulo 15 y capítulo 16 vamos a ver las postreras plagas, que más adelante en el capítulo 16 se van a llamar las copas de ira de Dios sobre la humanidad, sobre aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ser salvas pero rechazaron a Jesucristo, sobre aquellas personas que prefirieron andar en el pecado y se alejaron de los mandamientos de Dios y se alejaron del testimonio de Jesucristo. Es lo que tú y yo vamos a estar viendo. Y a lo mejor van a ser cosas tremendas, cosas increíbles que nos vamos a preguntar, ¿a poco así es el juicio de Dios? Porque vamos a ver un juicio severo sobre la humanidad, un juicio terrible sobre la humanidad. Pero te recuerdo, ese juicio de Dios va a caer sobre todas aquellas personas que prefirieron la falsa Trinidad, que prefirieron adorar al anticristo, que se dejaron marcar por el anticristo y rechazaron la salvación que se obtiene a través de Jesucristo. El juicio de Dios es para las personas pecadoras que no quisieron cambiar. Tuvieron la oportunidad de poder cambiar. Así como tú y yo tuvimos en su tiempo la oportunidad de cambiar y de reconocer a Jesucristo y de ser transformados por Jesucristo, y nosotros lo aceptamos. A diferencia de toda esta humanidad que se nos está describiendo en el tiempo del fin, va a ser una humanidad que rechazó a Jesucristo. Por eso llega el tiempo de que ahora Dios traiga su juicio y empiece a purificar y empiece a santificar la tierra para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este capítulo vamos a ver más a detalle cómo será la ira de Dios sobre una humanidad que prefirió alejarse de Él. Te repito una vez más, nosotros a través de las Sagradas Escrituras, a través de Romanos, a través de Apocalipsis, podemos concluir y podemos fundamentarnos que la iglesia va a ser arrebatada antes del periodo de la tribulación. Y más adelante, ya en estos versículos, se va a empezar a describir ese periodo de la tribulación, pero ya no desde el lado del creyente siendo destruido físicamente por el anticristo. Ahora empieza una descripción, el creyente venciendo al anticristo y al falso profeta gracias a Jesucristo. Por eso es bien interesante estos capítulos que vamos a estar analizando, y en especial este versículo, que también nos dan una manera general de lo que van a ser las copas de ira. Aquí se conocen como las postreras plagas, pero a partir del versículo 16 son las copas de ira que vamos a ir detallando poco a poco. Entonces te acompaño a que vayas conmigo al versículo 1. Mira lo que el apóstol Juan nos describe en este versículo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Fíjate lo que el apóstol Juan nos describe, una señal más en el cielo. A partir del capítulo 14 podemos ver cómo las señales, algunas son en la tierra y algunas son en el cielo, pero Juan nos aclara que esta siguiente señal que él vio se encontraba en el cielo, pero no era cualquier señal, sino por la descripción que Juan nos menciona, nos dice que era una señal grande.
una señal admirable. Es decir, esta señal es algo impresionante y algo que tiene mucho valor en estos acontecimientos y en esta cronología del libro de Revelaciones. Esta señal eran 7 ángeles. Esta señal se conformaban por 7 ángeles. Y cada uno de estos ángeles se nos menciona que tenía una plaga postrera. 7 ángeles, 7 plagas postreras. Hay que recordar, hemos estado también estudiando que el número 7, ¿qué simboliza? El número 7 simboliza perfección, plenitud. Por eso es bien importante analizar 7 ángeles, 7 plagas. Porque en este versículo 1 nos dice que porque ella se consumaba la ira de Dios. En estas 7 plagas que estos 7 ángeles tienen, se consuma la ira de Dios. Porque el 7 simboliza plenitud, significa perfección. Es decir, a Dios le van a bastar 7 plagas para poder hacer su santa voluntad en la tierra. A Dios es suficiente con 7 plagas para poder completar la actividad o el juicio o el objetivo que Él tiene para la humanidad. Por eso es bien interesante recordar que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es aún más fuerte que la fuerza de los hombres. Entonces este 7 simboliza perfección, simboliza plenitud. Con estas 7 plagas, con estas 7 copas de ira, Dios va a purificar, Dios va a preparar las cosas para la venida de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Hay que recordar que estas 7 plagas son el juicio de Dios sobre la humanidad. Una humanidad en pecado, una humanidad alejada de Dios. No, este juicio no es para el creyente. No, este juicio que Dios va a traer es para una humanidad apartada, es para una humanidad alejada de Dios, que prefirió deleitarse en su pecado, que prefirió seguir al anticristo antes que tener y guardar los mandamientos de Dios y guardar el testimonio de Jesucristo, que es como tú y yo como creyentes estamos haciendo. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo en su vida, lo practica y lo da a conocer a través de sus obras y a través de sus pensamientos y a través de su hablar y a través de su acción, que es lo que estamos viendo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, con respecto al Sermón del Monte. Y aquí algo interesante en este versículo 1 es cuando se nos menciona que en ella se consumaba la ira de Dios. La palabra consumar hace referencia a completar un objetivo. Estas 7 plagas, estas copas de ira, prepararán el lugar en la tierra para la venida de Cristo. Por eso es bien importante y son acontecimientos que tienen que pasar. Van a pasar porque sí, porque así Dios ya lo ha destinado. Vamos al versículo 12 y nos dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, versículo 2, perdón, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora fíjate, Juan nos hace una descripción detallada de este acontecimiento y nos menciona que también ve un mar de vidrio mezclado con fuego. Para muchos teólogos, el mar, así como refleja el cielo, es un simbolismo de que refleja la gloria y el poder de Dios. ¿Dónde se encuentra Dios? En el cielo. Por eso estos teólogos ponen esta analogía: el mar refleja el cielo, pero también el mar refleja el poder, la autoridad y la gloria de Dios. Por eso en este versículo 2 es bien importante tener en cuenta eso, que Juan ve como un mar de vidrio, es decir, un vidrio que refleja, que es cristalino, pero ese mar estaba mezclado con fuego.
y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Qué representa el fuego? Lo hemos también estudiado estudios atrás. El fuego, hay que recordar que representa purificación, representa juicio. Entonces, cuando Juan nos da esta analogía de un mar de vidrio mezclado con fuego, está hablando de algo impresionante que va a empezar a ocurrir. Pero aún más impresionante, cuando a esta analogía o a esta representación que Juan vio, le añadimos lo siguiente: que sobre este mar mezclado con fuego estaban las personas que habían alcanzado, los creyentes que habían alcanzado la victoria sobre ¿quién? Sobre la bestia. Pues estos creyentes, a diferencia de la demás humanidad, estos creyentes no pusieron su fe en el anticristo. Sabían que el anticristo era falso y que solamente era una falacia y que era una imitación de lo que representa Cristo. Y aquí se nos describe a estos creyentes que en versículos y capítulos atrás fueron perseguidos por el anticristo, perdieron su vida, pero ahora Juan los está poniendo en un lugar importante en este versículo. Y no solamente vencieron, y no solamente alcanzaron la victoria sobre la bestia, sino también nos dice este versículo sobre su imagen. Porque no se inclinaron ni la adoraron a esta imagen que le fue dada vida, que le fue dada poder de hablar. ¿Te acuerdas cuando el falso profeta manda a hacer una imagen y se le da vida y se le da poder y se manda a toda la humanidad a que adore, a que se incline a esta imagen? Y todo aquel que no lo haga va a ser perseguido, va a caer muerte sobre ella. Y estos creyentes fueron aquellos que permanecieron firmes y no se inclinaron ni adoraron a la imagen. ¿Qué más nos dice el apóstol Juan con respecto a estos vencedores? Dice que tampoco se marcaron, no se dejaron poner por la marca, ni el número de su nombre. Hay que recordar que en el periodo de la tribulación a todas las personas se les va a poner la marca de la bestia, la marca del anticristo. ¿Y para qué va a servir esa marca? Para vender y para comprar. Es decir, esa marca la humanidad, las personas la van a necesitar para poder sobrevivir, para poder tener una vida normal como la que tú y yo hoy tenemos. Vemos que hacemos referencia a que si pensamos que lo más importante en este mundo es el dinero, pues en el tiempo de la tribulación lo más importante va a ser que tú tengas la marca. Porque si no tienes la marca no vas a poder vender ni comprar. Y todo aquel que no se ponga la marca va a morir de hambre, va a ser perseguido. Hay que recordar que también esta marca hace referencia a esclavitud. Y recordamos en el Antiguo Testamento, los esclavos eran marcados para que se identificara quién era su patrón, quién era su amo. Pero estos creyentes fueron fieles a los mandamientos, a los estatutos de Dios y al testimonio de Jesucristo, y no se dejaron marcar, ni se pusieron el número del nombre de la bestia. Y a consecuencia de eso, hubo persecución sobre ellos. Y a consecuencia de ellos perdieron su vida. Pero acuérdate, su vida física. Pero su vida espiritual fue guardada por Cristo. Por eso es que el apóstol Juan nos menciona en este segundo versículo la importancia de estos creyentes que salieron victoriosos de en medio de la tribulación. Aquellos mártires que permanecieron fieles a Dios, a los mandamientos de Dios y al testimonio de Jesucristo. La finalidad
de que aquellos no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni se dejaron marcar, ni se pusieron el número de su nombre, serían que iban a ser perseguidos y posteriormente iban a morir. Por eso es que estos vencedores son mártires que se nos describe en este versículo, porque permanecieron fiel a los mandamientos de Dios y tuvieron el testimonio de Cristo. Una vez más te repito, físicamente murieron, físicamente, pero espiritualmente ellos fueron guardados gracias a lo que Cristo hizo en aquella cruz. Nadie, absolutamente nadie va a poder salvar su vida si no entrega su vida a Jesucristo. Y aunque la iglesia antes del periodo de la tribulación fue arrebatada, pero hemos visto una y otra vez, versículo a versículo, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios cuando envió a los 144,000 sellados. Vimos una vez más la misericordia de Dios cuando mandó a los 2 testigos. Vimos una vez más la misericordia de Dios cuando manda a los ángeles a predicar el evangelio. La misericordia de Dios ha seguido presente. Y estas personas, estos mártires creyentes, tomaron esa misericordia que Dios les dio. Pero por quedarse en el periodo de la tribulación tuvieron que pasar por estas cosas, por persecución. Tuvieron que rehusarse a adorar al anticristo, tuvieron que rehusarse a adorar a su imagen, tuvieron que rehusarse a dejarse marcar. Por eso, una vez más, te digo en esta noche, hermano, debemos de ser personas y creyentes agradecidos con Dios. Porque estamos en un tiempo en el que tenemos la oportunidad de poder congregarnos, de poder venir a la iglesia, de poder hacer servicios en línea y aprender de su palabra. Y hay lugares en el estado de Oaxaca donde ya están pasando persecución. Pero nosotros que estamos aquí en la ciudad debemos de ser agradecidos con Dios y ser fieles y tomarnos el amar a Dios y el amar a Cristo de una manera verdadera. Vimos también las iglesias. No seamos como la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Una iglesia que si tú y yo analizamos, y si esa analogía tiene que ver con el creyente, esta iglesia de la Odisea se nos está describiendo en los tiempos de la tribulación con respecto a las personas. Las personas van a tener que decidir adorar a la bestia y dejarse marcar por el número de la bestia y tener una buena vida y poder comer y poder tener una vida en sociedad, o guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo y llevar una vida de hambre, de necesidad, de persecución. Tienen que decidirse las personas en este tiempo de la tribulación. Por eso te digo, ánimo, sigamos adelante, hermanos, no nos desanimemos, seamos agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos está de estar aquí en este año, en este periodo, donde la vida como creyente es más fácil por ahora. Pero debemos de estar preparados porque también va a llegar tiempo de necesidad en nuestras vidas como creyentes y debemos de permanecer firmes y fieles. También al final de este versículo 2 nos dice que en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjate cómo el apóstol Juan nos describe estas arpas de Dios y nos hace hincapié en esto. Hay que recordar que en Revelaciones capítulo 5 versículo 8 vemos algo similar. Los ancianos, los 24 ancianos tenían esas arpas y con esas arpas adoraban a Dios. Y ahora Dios le ha dado la oportunidad a estos mártires de la tribulación que prefirieron perder su vida antes de que inclinarse a la falsa Trinidad. Dios les da esa bendición de adorar a Dios con alabanzas en el cielo. Así como estos 24 ancianos que se nos describe en Revelaciones capítulo 5 versículo 8. Y fíjate qué hermoso, fíjate lo que nos dicen los próximos 2 versículos, del versículo 3 y versículo 4.
Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fíjate el cántico, la alabanza de estos mártires que se nos menciona en este versículo 3, que entonan el cántico de Moisés y entonan el cántico del Cordero. Hay que tener un buen discernimiento en este versículo para poder entender que no son dos cantos diferentes. Es un canto, tanto el canto de Moisés de liberación como el canto del Cordero que trae gracia. Por eso es bien importante analizar este mismo cántico, porque en él podemos encontrar la armonía que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La armonía que hay entre la ley que le fue dada a Moisés y la gracia que vino con Jesucristo. Porque dentro de este versículo podemos encontrar la armonía entre el antiguo pacto que le fue dado al pueblo de Israel y el nuevo pacto que le es dado a toda persona que pone su confianza en Cristo. Hay armonía, y es lo que se nos está representando en este primer verso de este versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. También este cántico es un cántico sublime que nos describe a Dios. Fíjate lo que dice la primera parte de esta descripción de este canto: grandes y maravillosas son tus obras. Las obras de Dios son grandes y son maravillosas. Y no solamente en el tiempo del fin, sino desde el principio de la fundación del mundo, las obras de Dios han sido grandes y maravillosas. Las obras de Dios han sido grandes y maravillosas en nuestras vidas. Debemos de ser personas agradecidas con Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él nos ha permitido, por todas las bendiciones que hemos tenido, gracias a Dios. También se nos menciona en este cántico: Señor Dios Todopoderoso. La soberanía, el poder de Dios. Solo Dios es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente y un Dios omnipresente. Tres cualidades de Dios que ningún otro ser tiene. Y en este versículo se nos menciona la omnipotencia de Dios, que Dios es un Dios todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Nos dice también, como tercer descripción de este cántico: justo y verdadero son tus caminos. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de equidad. Dios es un Dios de amor. Dios es perfecto en toda la extensión de la palabra. El camino que Dios ha trazado para nuestras vidas es un camino justo ante Dios. Por eso nosotros como creyentes debemos de practicar la justicia, porque nuestro Dios es un Dios justo y verdaderos son sus caminos. Sus caminos, a diferencia de la falsa Trinidad, ese camino de poder y de autoridad que en el versículo 13 vemos que el anticristo, Satanás y el falso profeta tienen, son caminos equivocados, mentiras, engaños. Pero desde este versículo se está haciendo énfasis a todo lo que Dios representa, y a diferencia de los caminos engañosos, falsos, de
Satanás, los caminos de Dios son justos y verdaderos. Los planes de Dios para nuestras vidas y para la humanidad son justos y verdaderos. También se nos menciona Rey de los santos. Si Dios es Rey de los santos, está haciendo una analogía de que Dios es santo en su máxima expresión. Por eso nosotros como creyentes debemos de permanecer y de llevar una vida en santidad a Dios. Como estos mártires que se nos está describiendo en estos versículos llevaron una vida santa ante Dios en medio de la tribulación, por estas cosas que ellos no hicieron, y te las repito una vez más. No adoraron a la bestia, no se inclinaron a su imagen, no se dejaron marcar por el número de la bestia, ni por el nombre, ni por el número de su nombre. Con estas tres cosas que ellos se negaron a hacer, guardaron su santidad y se consagraron a Dios. Nosotros como personas y como creyentes debemos de guardar nuestra santidad. ¿Cómo crecemos en ser creyentes con santidad? Guardando los mandamientos de Dios, tomando el testimonio y las enseñanzas de Jesucristo y practicándolas en nuestras vidas, teniendo tiempo de oración, teniendo tiempos de ayuno, buscando a Dios antes que a mis deseos, antes que a mis anhelos, antes que a mis sueños. Tú y yo somos llamados como creyentes a llevar una vida en santidad y debemos de estar practicándola. Es bien importante porque aquí vemos que en este versículo se nos menciona a Dios como el Rey de los santos. Fíjate lo que nos menciona el versículo 4, después de la descripción de lo que es Dios y de lo que debe de representar para nuestras vidas. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Nos está hablando del poder, de la autoridad, del dominio de Dios sobre toda la humanidad. Al descubrir, al saber esta descripción de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, que sus obras son grandes y maravillosas, que sus caminos son verdaderos y justos, ¿quién no se va a arrodillar? ¿Quién no va a reconocer el poder, la autoridad, la soberanía de Dios? Un Dios real, un Dios vivo, que a diferencia de la falsa Trinidad, nuestro Dios es un Dios real, con poder y autoridad. Por eso este versículo 5 dentro de este cántico nos hace mención a eso. ¿Quién no va a temer al Señor? Sello número 6 cuando es abierto. ¿Qué hace la humanidad? La humanidad en pecado, la humanidad que está viviendo conforme a sus deseos, al ver el estruendo del cielo y a ver cómo la luna se oscurece y cómo el sol pierde su brillo y que empiezan a caer las estrellas de la tierra, ¿no les empieza a entrar temor? No dicen: escóndanos montes, escóndanos piedras, porque el día del juicio de Dios ha venido y ¿quién podrá estar de pie ante Él? Porque eso es lo que nos está describiendo este versículo. El poder y la autoridad sobre todo de Dios. Qué asombroso, qué impresionante. Y esto debería de animarnos para saber que tú y yo hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en el verdadero Dios. Este versículo debería de ser de ánimo para nuestras vidas, para poder seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas? ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando por necesidad? Pero tranquilo, porque va a llegar el día en donde vamos a
contemplar cara a cara a nuestro Dios grande y maravilloso en obras y que sus caminos son verdaderos y justos. ¿No es una buena razón para seguir adelante como creyentes? ¿No es una buena razón para tomar ánimo, para tomar más fe y seguir confiando en un Dios justo y verdadero? Porque va a llegar el tiempo en el que toda la humanidad se va a inclinar ante Dios. Vamos a ver qué nos dice el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Mira lo que se nos dice este versículo 5, que nos lo ha empezado a mencionar a partir de capítulos anteriores, pero en el capítulo 14 ha hecho un mayor énfasis al templo en el cielo. Fíjate lo que nos dice Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Nos dice Dios hablando a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios manda a Moisés y al pueblo de Israel a hacer un santuario, pero este santuario hoy en día hace referencia a templo. Nuestro templo que nosotros hemos dedicado a Dios también puede llamarse santuario, un lugar especial, un lugar dedicado para reunirnos y adorar. De hecho, aún mucho mejor, dentro de nosotros, tú y yo ahora somos santuario, tú y yo somos templo de Dios viviente en nuestras vidas. Y fíjate qué nos dice Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando en este versículo en Hebreos nos habla del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, está hablando de un templo, pero de un templo que está en el cielo, de un tabernáculo que está en el cielo. Y cuando hace mención y no el hombre, está haciendo referencia a Moisés, cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo en Éxodo, el capítulo que leímos. Ahora fíjate que nos dice más adelante: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Aquí está haciendo referencia al templo, y no hace referencia a un templo que esté en la tierra, sino a un templo que aunque aquí no lo ha mencionado, pero está en el cielo, y en el siguiente versículo lo vamos a comprender. Los cuales sirven a los que es figuras y sombra de las cosas celestiales. Todo lo que se le dio a Moisés que hiciera con respecto al tabernáculo, al lugar santo y al lugar santísimo, era una descripción, era un reflejo de lo que hay en el cielo. Por eso, bueno, voy a terminar de leer este versículo: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, las cosas que están en el cielo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué? Porque hay un templo, hay un tabernáculo que está ¿en dónde? En el cielo. Y cuando Dios manda a Moisés en Éxodo a hacer esto y esto y de esta medida y todo aquel, porque era una representación del tabernáculo, del santuario que se encuentra en el cielo. Y es ese templo, ese tabernáculo en el cual se nos está mencionando en este versículo 5, cuando Juan nos dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Es increíble, es asombroso. Fíjate lo que nos dice el versículo 6: y del templo
salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Qué emocionante es saber que en el cielo hay un templo, hay un tabernáculo, es un templo, es un santuario real que se encuentra en el cielo. Un templo en el que tú y yo algún día vamos a poder contemplarlo, vamos a poder mirarlo. Si en nuestra mente tú y yo hacemos memoria de templos, ¿cuántos de nosotros no hemos conocido muchísimos templos, muchísimos santuarios? Y si yo te pregunto, si a ti se te diera la oportunidad de poder levantar un templo, ¿cómo lo harías? Si a lo mejor unos van a decir un baño espacioso, más amplio, de 2 pisos. Pero ¿no va a ser impresionante cuando tú y yo estemos cara a cara y podamos ver ese templo real del cielo, donde está la presencia de Dios? Va a ser increíble en nuestras vidas. Va a ser maravilloso en nuestras vidas. Porque el templo que fue levantado en Éxodo era un reflejo del templo que está en el cielo, del santuario que está en el cielo. Es algo impresionante que me pone a mí a darle las gracias a Dios por poder estudiar el libro de Revelaciones. Pablo en alguna ocasión menciona que hay misterios que tú y yo aún no conocemos y que no podemos resolver. Y yo creo que parte de esos misterios se encuentran en el libro de Revelaciones, que hoy nos toca estudiarlos y nos toca imaginarlo y pensar que así es. Pero va a llegar un momento en el que tú y yo lo vamos a ver de una manera real, de una manera increíble. Fíjate qué más nos dice este versículo 6, que del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Del templo van a salir los 7 ángeles. Estos ángeles van a traer el juicio de Dios sobre la humanidad. Y fíjate, cuando se hace mención de que del templo salen los 7 ángeles, es un significado que ellos salen directamente del templo celestial, que ellos salen directamente de la presencia, que ellos salen directamente del trono de Dios. Y lo que en estos versículos nos quieren hacer referencia con que estos ángeles salen del templo de Dios es que estos 7 ángeles no actúan por su propia voluntad, sino actúan conforme a la voluntad de Dios. Tú y yo debemos de estar actuando, debemos de estar llevando una vida, debemos de estar pensando, hablando y ponernos en acción conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? Pues a través de la Biblia. Ya está escrita la voluntad de Dios, ya está escrito los mandamientos, ya está puesto el fundamento. Lo que debemos de hacer es aprender, practicarlo, conocerlo, aprender y practicarlo para hacer la voluntad de Dios. Hoy me llevé una noticia desagradable y a lo mejor también tú supiste. Hoy allá en Roma, bueno, probablemente allá ya es el otro día, el Papa ha consensuado, ha aprobado los casamientos entre pareja del mismo sexo. Imagínate, el Papa. Es algo que nos debe de poner alerta. Muchas personas y mucha sociedad y muchas personas que no conocen la Escritura van a estar a favor de eso. Van a decir, sí, así debe de ser la religión. Van a haber muchas personas que van a decir, sí, Dios ama a todas las personas por igual. Incluso si tú y yo nos ponemos a pensar esta frase que muchas veces tú y yo decimos,
que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Pero si nos vamos a los Salmos, vemos cómo Dios trae juicio sobre todo aquel que hace pecado y sobre todo aquel que hace iniquidad y sobre todo aquel que goza el pecado. Tú y yo debemos de estar preparados para los tiempos que se vienen como creyentes. Lo que el Papa ha declarado es algo que va a tener una repercusión enorme en las iglesias católicas. Y yo espero que muchas de las personas que son católicas puedan abrir su mente, y Dios pueda abrir su mente y pueda abrir su entendimiento para que ellas puedan saber que están siendo engañadas, que están en un camino equivocado. No podemos aprobar el pecado en nuestras vidas. No podemos quitarle importancia al efecto que el pecado trae en las personas. Debemos de estar esforzándonos por llevar los estatutos de Dios a las demás personas y que se arrepientan de su pecado. No podemos apaciguarnos y aceptar, y no podemos como creyentes y como conocedores de la palabra hacer que los mandamientos de Dios sean inválidos para estos tiempos. No podemos. Y es lo que el Papa ha estado haciendo. Es lo que el Papa en este día aquí en México es lo que realizó cuando aceptó que Dios ama a todas las personas y que todos somos hijos de Dios. Y que el casamiento entre personas del mismo sexo está bien y está aprobado por Dios. Nosotros como creyentes no podemos aceptar eso, porque nos vamos a la Biblia y encontramos que dentro de la ley, dentro de los mandamientos de Dios, Dios hizo un hombre y Dios hizo una mujer para que se complementaran. Dios pudo hacer a un segundo Adán, pero no lo hizo. Dios hizo a una mujer para complementarse con el hombre. Y vemos en la historia del pueblo de Israel que aquellos que tenían relaciones con personas del mismo sexo eran condenadas por Dios, porque es algo que no está permitido y que no es parte del plan de Dios. Por eso debemos de permanecer firmes. Por eso debemos de permanecer en la palabra de Dios y debemos de estar nutriéndonos de la palabra de Dios. Por eso debemos de estar haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que este ángel o estos ángeles, estos 7 ángeles al salir del templo hace referencia a eso? Que estos 7 ángeles no hacen lo que se les pega la gana. No hacen su voluntad, sino hacen la voluntad de Dios. Tú y yo estamos aquí en esta tierra para hacer la voluntad de Dios, como sus hijos. También se nos menciona en este versículo la vestimenta de estos ángeles. Se nos dice que parte de su vestimenta era unos vestidos de lino limpio y resplandeciente, haciendo referencia a que esta vestimenta de lino limpio y resplandeciente es un recordatorio que el juicio de Dios es siempre completamente justo y verdadero. ¿Y quiénes van a realizar esta acción? Estos 7 ángeles puros y santificados por Dios. Porque lo que Dios realiza es siempre justo, es siempre santo, porque Dios es un Dios justo y un Dios de santidad. Y también se nos habla con respecto a la vestimenta de estos 7 ángeles que estaban ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Qué hace referencia a estos cintos de oro? Son señal de victoria. Dios siempre tiene el control de todo. Aunque en el capítulo 13 el anticristo
piensa, ya gané, ya vencí, estoy apartando a los creyentes y muchos me están adorando y los he desviado de los mandamientos y de los estatutos de Dios. Dios siempre tiene el control. En los capítulos que hemos leído de Revelaciones y que vemos que el poder y la autoridad se le ha dado al anticristo y al falso profeta y a la Trinidad, Dios lo ha permitido por alguna razón, por algún propósito, pero Dios nunca pierde el control de las cosas. El destino de la falsa Trinidad y el destino de todos aquellos que le siguen ya ha sido trazado por Dios. El destino de los creyentes, de sus hijos, ya ha sido trazado por Dios. Por eso es que se nos hace referencia a estos ángeles ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Señal de victoria, señal de triunfo, señal de que Dios tiene la última palabra y Dios tiene el control de toda la situación por la cual se está viviendo en Revelaciones. Y es lo mismo hoy en nuestros días. Ante los problemas, ante las necesidades, ante las aflicciones, Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer? Permanecer en Él, seguir confiando en Él, y Dios nos va a sacar adelante ante las necesidades y ante las pruebas que tú y yo tengamos. Versículo 7, ya estamos por terminar. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Aquí el apóstol Juan nos describe y nos dice uno de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes que se nos mencionan en los primeros capítulos de Revelaciones y que ocupan un lugar estratégico, pues se encuentran alrededor del trono de Dios. Y no solamente se encuentran alrededor del trono de Dios, sino que sirven de intermedio en la presencia del Señor. Es decir, esta es una tarea importante la que estos ángeles van a realizar. Estas 7 copas de ira van a traer una repercusión en la humanidad impresionante. Por eso uno de estos 4 seres vivientes es el encargado de darle a estos 7 ángeles estas copas de oro llenas de la ira de Dios. Porque esto es importante para el proceso que estamos viendo en Revelaciones. Este ser le da las copas de ira. Este ser les da las copas del furor de Dios contra la iniquidad, contra el pecado, contra la idolatría, contra la maldad. Fíjate otra cosa importante. Revelaciones capítulo 13 nos habla de los creyentes siendo perseguidos por la falsa Trinidad. ¿Quiénes conforman la falsa Trinidad? Satanás, el anticristo, o que es conocido como la bestia, y el falso profeta, que es conocido como la bestia que sale de la tierra. Entonces, en este capítulo se nos da a conocer cómo la iglesia va a ser perseguida. Pero ahora en este versículo que acabamos de leer, cuando se nos hace referencia a que este ser viviente le da a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, ahora va a ser a la inversa. Dios va a traer su juicio, Dios va a traer su furor, Dios va a traer su justicia sobre el pecador. No sobre el pecado, sobre el pecador. Sobre todo aquel que rechazó la oportunidad de ser salvo por medio de Jesucristo y se inclinó y adoró a la bestia, al anticristo. Dios va a levantar su furor sobre todas aquellas personas que amaron al pecado. Por eso es bien importante reflexionar cuando nosotros decimos: Dios ama al pecador y aborrece al pecado. No es cierto. Todo aquel que aborrece al pecado es enemigo de Dios y por tanto es
aborrecido por Dios. Por eso debemos de estar preocupados en hablarle al mundo de Cristo y de que los tiempos están cerca. Y muchas veces hacemos énfasis, y está bien, en el amor y la misericordia de Dios, pero también debemos de hacer énfasis del día del juicio de Dios sobre la humanidad. Debemos de hacer también énfasis del día que Dios va a traer juicio sobre el pecador. Porque es importante que el mundo sepa que en esta vida Él puede hacer lo que quiera, lo que se le plazca, pero cuando llegue a la presencia de Dios va a ser juzgado por sus obras. Y si se deleitó en el pecado y se deleitó en el mundo, va a tener una eternidad sufriendo, va a tener una consecuencia eterna en el lago de fuego, donde va a ser sufrimiento, el lloro y el crujir, y donde ya no van a poder hacer nada, donde van a querer ser salvos, pero su tiempo ya pasó. Por eso debemos de enfocarnos en que tú y yo como creyentes dar a conocer el pecado a las personas y que se arrepientan de ese pecado. Vamos a seguir, y en esta segunda parte de este versículo, fíjate lo que nos dice: que vive por los siglos de los siglos. Con esta frase el apóstol Juan nos está destacando la eternidad de Dios. Un Dios eterno que no tiene un principio y que no tiene un final. Tú y yo somos semipeternos. Tenemos un inicio, pero no vamos a tener un final. Pero Dios es un Dios eterno que no tiene un principio ni tendrá un fin. Por eso el apóstol Juan está haciendo referencia a esto cuando dice que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el carácter de Dios es un juicio eterno. Todos los demás seres, como tú y yo, como los ángeles, como la creación, son finitos, pero solo Dios es autosuficiente. Y aquí hay un recordatorio para aquellos que adoran al anticristo, para aquellos que adoran al falso profeta, para aquellos que adoran al dragón, para aquellos que todavía andan en pecado, para todos aquellos que no se han alejado de sus pecados y no han entregado su vida a Cristo, que están adorando a las cosas y a las personas incorrectas. La falsa Trinidad algún día va a terminar. Satanás, el anticristo, el falso profeta tienen un final. Tú y yo ya hemos tomado la decisión correcta de adorar a un Dios que es eterno. Pero hay allá afuera muchas personas que necesitan saber de la palabra de Dios, que necesitan saber de ese Dios que es eterno. Porque solo Dios es digno de ser adorado, porque solo Él es un Dios eterno y un Dios soberano, a diferencia de lo que tú y yo encontramos con la descripción en Apocalipsis 13 de la falsa Trinidad. Y fíjate lo que dice el versículo 18, y con esto terminamos en esta noche. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 35,
nos habla de un acontecimiento similar en el tiempo de Moisés. Moisés no podía entrar al tabernáculo a consecuencia del humo de la nube de la gloria de Dios. Cuando la nube de la gloria llene el templo del cielo, nadie va a poder entrar, así como en el tiempo de Moisés en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 35. Ambos, las copas y la nube, proceden de la gloria de Dios y proceden de su poder. Este es un recordatorio de lo especial de la presencia y la gloria de Dios, aún en medio del juicio, aún en medio de un juicio devastador que va a traer consecuencias impresionantes en una humanidad apartada de Él. Y no porque Dios los haya apartado, sino porque ellos con sus propias acciones y con el deseo de su corazón se apartaron de Dios y no quisieron ser salvados por aquel sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta segunda parte de este versículo nos dice: nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto es una declaratoria que ante el juicio de Dios que es representada con estas 7 plagas o estas 7 copas de iras, se va a cumplir, no hay marcha atrás, va a suceder porque Dios ya lo ha establecido. El juicio de Dios sobre la humanidad pecadora, sobre la falsa Trinidad, ya está decidido. Nadie, ni Satanás, ni el anticristo, ni el falso profeta, ni sus seguidores, ni los ángeles caídos, incluso ni los ángeles del cielo, ni tú y yo, nadie puede impedir lo que Dios ya ha establecido. Este juicio que tú y yo estamos estudiando se va a cumplir a su tiempo. Por eso se nos hace señal de este versículo: nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nada le va a estorbar a Dios, porque el acceso a este templo en el cielo no será negado por mucho tiempo, hasta que estas 7 plagas, estas copas de iras se completen, se realicen. Entonces sí, el templo que está en el cielo, los seres que están alrededor del templo van a poder entrar y disfrutar de la presencia de Dios. Pero hasta que estas plagas se realicen. Por eso aquí el apóstol Juan nos está diciendo que no va a haber nada ni nadie que pueda detener el juicio de Dios sobre la humanidad. Debemos de permanecer fieles y firmes a Dios. Debemos de estar animados. Yo sé que son palabras muy fuertes y que probablemente hoy hablé muy fuerte, pero es lo que tú y yo encontramos en las Sagradas Escrituras. No podemos aumentar ni quitar a lo que tú y yo estudiamos, porque más adelante en el último capítulo de Revelaciones Dios condena y Dios va a castigar a todo aquel que quita, aumenta a esta palabra, a esta profecía. Ni tampoco podemos suavizarnos ante el pecado y ante una sociedad que cada día se está corrompiendo. Debemos de marcar la diferencia, porque es necesario en estos tiempos y es muy importante. Ponte de pie en esta noche, vamos a orar por este estudio. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para poder seguir adelante y que podamos practicar su palabra. Eso es lo más importante, poder practicar la palabra de Dios, ser guiados a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, para poder ser creyentes verdaderos. Vamos a orar en esta noche. Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu amor. Gracias Padre por tu misericordia. Gracias por esta noche que tú nos permites, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder adorarte y de poder glorificarte. Padre, yo te pido que tú
nos ayudes a seguir adelante. Que tú, Señor, nos lleves de victoria en victoria y de gloria en gloria. Que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por todos mis hermanos que están conectados, Señor. Padre, anímanos a seguir adelante. Capacita nuestras vidas. Que este estudio que estamos teniendo de revelaciones no traiga temor a nuestras vidas, sino al contrario, Señor, que traiga ánimo, que traiga gozo, que traiga, Señor, esperanza. Pues en medio de la adversidad tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te entregamos nuestra voluntad. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Quita toda oposición, quita toda resistencia que pueda haber en mí para no hacer tu voluntad, Señor. Déjame hacer tu voluntad, Señor. Guíame a hacer tu voluntad, Padre. Sigue purificando, sigue santificando mi vida. Lléname, Señor, de tu amor, de tu gracia, para poder hablarle al mundo de que hay salvación en Cristo, Señor, en tu Hijo unigénito, y que hay dos destinos, hay dos caminos. Un camino que va a llevar a la condenación eterna, donde va a ser un sufrimiento eterno, y hay un camino que nos lleva a la salvación, donde vamos a disfrutar de una eternidad a tu lado, Señor. Capacita nuestras vidas, capacita a tu iglesia, Señor, para poder llevar y expandir el reino de los cielos en la tierra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Quédate con nosotros.